Buenos días, jóvenes. Para el día de hoy tenemos una clase de urinario, aparato urinario. Y comenzaremos con las funciones. La principal función que se cumple acá, y por cierto que es realizada por los riñones, es el ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Se filtra el plasma sanguíneo y a la vez de filtrar el plasma sanguíneo se van a eliminar sustancias tóxicas, productos de nuestro metabolismo. Y se van a ir eliminando por medio de la orina, ¿no? Ya las vías urinarias, como son los cálices menores, cálices mayores, la pelvis renal, vejiga, uretra, y se produce la micción. Y a la vez de filtrar el plasma, y claro, producir la orina, se va a evitar la pérdida de ciertas sustancias que son esenciales para nuestro organismo, como son la glucosa, las proteínas, los aminoácidos, el agua, el sodio, sales. También los riñones participan ayudando a conservar la presión sanguínea arterial. También tienen una función en la hemodinámica, en la regulación del equilibrio ácido-básico. Y también tienen una función endocrina, ya que producen hormonas como la eritropoyetina, las prostaglandinas, la renina, las medulipinas. Esas son hormonas que sintetizan los riñones. Bueno, vamos a describir a los riñones, a estos órganos que tienen un formato como frijol, en forma de frijol. Son dos de un color rojizo, aproximadamente tienen una longitud de unos 11 centímetros por unos 4 o 5 de ancho y unos 2 o 3 centímetros de espesor. Nos vamos a ir diseñando a estos órganos. Nuestro capítulo de hoy entonces es aparato urinario. Y estamos describiendo los riñones. Que dice que tiene una forma de vía, ¿no? Se refiere a una semilla. Ahí tenemos. Acá estaría ya parte de las vías urinarias. Estoy hablando del uréter, ¿no? Acá dentro tenemos el parénquima renal. Tiene su cápsula, tiene una cápsula delgada. Aquí estaría la cápsula de los riñones. Y acá adentro vamos a dividir el parénquima en dos, una corteza y una médula. Veremos primeramente a la corteza. La corteza está en esta parte más periférica, ¿no? Y en la corteza vamos a encontrar las siguientes características. Corteza. Primero, existen unos ciertos puntos rojizos que corresponden a los corpúsculos renales. Así. Le da un aspecto uniforme a la corteza. Corpúsculos renales. Luego tenemos los laberintos corticales. Laberinto cortical. El laberinto cortical se refiere a porciones de las nefronas, como son los túbulos contorneados. Como son contorneados, entonces le da un aspecto, entre todas las nefronas que existen, un aspecto así, como un laberinto de túbulos. Y el tercer elemento son los rayos medulares.
Los rayos medulares le van a dar un aspecto a esta corteza irradiado, así, de adentro hacia afuera. ¿Y qué son estos rayos medulares? No son más que la continuidad de las pirámides, que las vamos a estudiar ahora en la médula. Esa es la corteza. Ahora tenemos la médula acá, y en la médula encontramos esas pirámides cuya base corresponde a la división entre la corteza y la médula. De esta manera, entonces, se formarían estas pirámides. ¿Sí? Ahí. Pirámides. Entre las pirámides tenemos las columnas de Bertin. Columnas de Bertin. Tenemos una base. La base de todas las pirámides en conjunto forman lo que es el arco cortical. Ese es el arco cortical. Y por el otro extremo de la base tenemos el vértice de cada pirámide. El vértice de cada pirámide que va a formar lo que se conoce como la papila renal. Es una zona cribosa. Sí, una zona cribosa con orificios. Esa es la papila renal. Podríamos observar así la terminación de una pirámide. Y acá encontramos una zona cribosa a la que llamamos papila renal. Papila renal, que vendría a ser la porción terminal de los conductos de Bellini. De esa forma. Conducto de Bellini o conductos de Bellini. Los conductos de Bellini se van a formar por los túbulos colectores, ¿no? Varios túbulos colectores van formando los conductos de Bellini y los conductos de Bellini van terminando en la papila renal. Y a partir de la papila renal ya sale la orina hacia las vías urinarias. Las vías urinarias que empezarían desde los cálices menores. Los cálices menores estarían aquí, justo donde está la papila renal. De esta forma. Esos son los cálices menores que se van a reunir para formar los cálices mayores. Ahí está un cáliz mayor, este otro cáliz mayor, y acá hay otro cáliz mayor. Y a su vez estos van a ir formando lo que es la pelvis renal. En secuencia sería de la siguiente forma. Cálices menores se unen y forman los cálices mayores. Los cálices mayores desembocan en la pelvis renal. La pelvis renal, uréter, desemboca en el uréter. Y el uréter va a llegar hasta la vejiga y la vejiga va a terminar en la uretra. Estas son las vías urinarias, vías de excreción urinaria. Esta es la estructura que tiene un riñón. Dentro del parénquima vamos a encontrar a la unidad funcional, que se denomina los túbulos uriníferos. Entonces vamos a conocer a estos túbulos uriníferos.
unidad funcional de un riñón. ¿Cómo está constituido este túbulo urífero? Estará constituido por la nefrona y por el túbulo colector. Así está constituido esta unidad funcional. La nefrona a su vez estará constituida por una porción tubular y el corpúsculo renal. Y a su vez el corpúsculo renal estará constituido por una cápsula llamada de Bowman y un glomérulo renal. Todo esto es lo que tenemos que describir. Las nefronas desembocan en el túbulo colector. Entonces un túbulo colector va colectando la orina de varias nefronas. El túbulo colector va a ir desembocando en un conducto de Bellini. Y estos conductos de Bellini ya llegan hacia los cálices y se produce la micción. Un túbulo colector estaría así. Y en este túbulo colector van a desembocar varias nefronas. Las nefronas que vamos a ir conociendo que tienen su porción contorneada, ¿sí?, su porción recta y su corpúsculo renal. Todo esto en conjunto es el túbulo urinífero, todo esto. Acá decimos corpúsculo renal, aquí está el corpúsculo renal. Acá escribimos porción tubular, todo el resto. Cápsula y glomérulos estudiando esta cabeza. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Estudiando nefronas. Nefronas, claro que hay mucho más en cantidad que un túbulo colector. Aproximadamente por riñón existen 1.3 millones de nefronas por riñón. Ahora lo que vamos a hacer es conocer este corpúsculo renal, tanto su cápsula como su glomérulo. Entonces borramos todo esto, ¿no?, para tratar de hacer un diseño de lo que nos corresponde ahora. Esto nos va a ayudar. Este gráfico nos va a ayudar para recordar tanto a nuestra nefrona como a nuestro túbulo colector. Acá está el corpúsculo renal. Esta parte es justo esta cabeza. Corpúsculo. Y ese corpúsculo se va a dividir en dos porciones. Una es la cápsula llamada de Bowman y en el centro el glomérulo renal. ¿Cómo se forma? Dice cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a cubrir a un conjunto de capilares que corresponden al glomérulo renal. Así. Se encapsula así. Esta es la cápsula de Bowman y este es el glomérulo renal. En conjunto forman el corpúsculo renal. Veremos la cápsula de Bowman. Entonces esta cápsula estará formada por dos extremos de esta forma, ¿sí? Dos paredes o dos capas, voy a llamarlas así también. Ahí. Es la cápsula de Bowman. Capa parietal de la cápsula de Bowman. Opuesto. Capa visceral de la cápsula de Bowman. Vamos a anotar.
cápsula de goma. La capa parietal, que es la capa más externa, está constituida por un revestimiento epitelial. El epitelio está, como estoy haciendo acá, el plano simple, escamoso simple. Ahí tenemos la capa parietal. Y la capa visceral está constituida por unas células especializadas llamadas podocitos. Los vamos a revisar luego cuando estudiemos el mecanismo de filtración que tienen los riñones. El aspecto que tiene esta capa visceral es esta, con unas prolongaciones hacia la luz. Esta es nuestra cápsula de Bowman. Dos capas, externa e interna. Y por un extremo se va a continuar ya con la porción tubular, como se ve acá. Ahora vamos a conocer al glomérulo renal, que es el otro componente de nuestro corpúsculo. Glomérulo renal. Es un conglomerado de capilares. Capilares que son del tipo fenestrado, que están ahí. Estos son capilares. Para que se formen estos capilares necesitamos un extremo arterial y un extremo venoso. Más acá en el corpúsculo renal los dos extremos que van a formar el glomérulo son arteriales. Y tendríamos por un lado la arteriola aferente y por el otro extremo tendríamos la arteriola eferente. Dos extremos arteriales. De esa forma. Y se va a formar nuestro glomérulo renal. Sería acá, entonces, arteriola aferente. Y esta otra es la arteriola eferente. Entonces, la sangre, el flujo sanguíneo entrará por acá y saldrá por acá. Y acá adentro se va a formar nuestro glomérulo renal. Nuestros capilares, ¿no? Capilar fenestrado. Entre los capilares fenestrados vamos a encontrar unas células que se llaman mesangiales. Las mesangiales existen tanto extraglomerulares como intraglomerulares. A las mesangiales intraglomerulares nos corresponde describirlas ahora. A las extraglomerulares las vamos a ver después, cuando estudiemos el aparato yuxtaglomerular. Acá estarían las mesangiales intraglomerulares dentro del glomérulo. Mesangial. ¿Qué tipo de característica o función tendrá esta célula mesangial intraglomerular? Estas están cubriendo a los capilares. Entonces, lo que van a hacer estas mesangiales intraglomerulares es fagocitar, funcionan como fagocitos.
van a fagocitar moléculas grandes que podrían obstruir los poros de los capilares fenestrados. También producen contracción. Se contraen estas células, ya que poseen receptores para vasoconstrictores. ¿Cuáles? Angiotensina 2 y el péptido auricular natriurético. Poseen receptores para angiotensina 2 y para el polipéptido auricular natriurético. ¿Qué más hacen estas células mesangiales? Producen algunas moléculas de señalamiento, como endotelinas, interleucina 1, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Ahí están nuestras células mesangiales intraglomerulares. En el inicio de la clase comentamos que la función principal de los riñones es el ultrafiltrado del plasma sanguíneo. ¿Y saben dónde acontece esto del ultrafiltrado del plasma sanguíneo? Acá, justo acá, en esta cabeza de la nefrona, en este corpúsculo renal, justo en el glomérulo y en la cápsula pulmonar. Ahí es donde se filtra. Una vez que se filtra el plasma, se va a ir formando la orina por este extremo, donde comienza la porción tubular. Como a partir de este extremo se forma la orina, vamos a llamarlo a este extremo del corpúsculo, es un corpúsculo renal, vamos a llamarlo como polo urinario. Y el otro extremo, donde se encuentran las arteriolas aferente y eferente, como por acá tenemos sangre, lo llamaremos como el polo sanguíneo. Polo sanguíneo, polo urinario. Son los dos extremos que tiene nuestro corpúsculo renal. Conoceremos cómo se filtra el plasma. Vamos a conocer cómo se llama la barrera de filtración. Vamos a borrar esta parte y vamos a ver cuáles son las estructuras que participan en esto del filtrado del plasma sanguíneo. Barrera de filtración. Bien, tenemos acá la sangre que va a llegar por la arteriola aferente y acá adentro se va a ir filtrando. El primer componente de la barrera de filtración van a ser los poros, las fenestras del capilar fenestrado del mismo nombre. Entonces vamos a ir dibujando. Dibujamos y es así. Acá está nuestro capilar. Capilar fenestrado. Se llama fenestrado porque posee fenestras. ¿Qué son las fenestras? Son poros, son orificios por donde está pasando el plasma. Si recordamos, jóvenes, a los capilares fenestrados que los hemos estudiado en un capítulo de sistema circulatorio, estos capilares se caracterizan por tener unos poros, unos orificios.
Pero esos orificios tienen un diafragma. Tienen un diafragma que va a controlar y va a regularizar la intensidad del flujo de sangre que pasa a través de ellos. Pero en el riñón, en los corpúsculos renales, no existe ese diafragma, no hay, porque el diafragma dificultaría el paso de la sangre al interior del poro. Sería un perjuicio, ya que el trabajo que tienen estos capilares es arduo, ¿no? Lo vamos a estudiar, ¿no?, de aquí a poco, pero ¿cuánto es el porcentaje o cuánto es la cantidad del índice de filtrado que se produce por 24 horas aproximadamente? 180 litros, jóvenes, ¿no? O el equivalente a 125 mililitros por minuto. Esto nos da una idea del trabajo que tienen estos capilares. Entonces la presencia del diafragma dificultaría eso. No hay ese diafragma y la sangre puede fluir. El primer componente de la barrera de filtración entonces es el poro del capilar. Poros del capilar fenestral. Los poros son bien pequeños, su diámetro es entre 70 a 90 manómetros. Bueno, pasa el plasma por acá, ingresa, se filtra. ¿Y ahora con qué se va a encontrar? Con el siguiente componente de la barrera de filtración, que va a ser la lámina basal del mismo capilar fenestral. La lámina basal está constituida por tres elementos. Se divide en tres capas para la lámina basal. Dos que van a ir, una externa y una interna, y en el medio de ellas una que la vamos a llamar como la lámina densa. En el interior de las dos, que son las láminas raras, así se las llama. Lámina rara, lámina rara, también llamada lámina lúcida, ¿no? En cuanto a composición, ¿cuál es la diferencia? Las láminas raras contienen más matriz extracelular, como la fibronectina, como la laminina. Sustancia amorfa en sí, ¿no? Eso es sustancia amorfa. Una glucoproteína de adhesión y acá hay otra igual. Y la lámina densa se llama así porque contiene componentes fibrosos de la matriz. Estamos hablando de la colágena de tipo 4. Y esa colágena de tipo 4 va a formar una red de esta manera, ¿sí? Una red que va a filtrar también el plasma. Para el plasma será más fácil atravesar las láminas raras, pero con la lámina densa va a ser un poco más dificultoso porque tiene que atravesar toda esa colágena y de esta manera se va a ir filtrando también el plasma. Siguiente componente de la barrera de filtración, la lámina densa. Estamos hablando de la colágena de tipo 4. De la lámina basal es eso. Eso estaría aquí. Así. Ahí estaría la lámina densa. De la lámina basal. El plasma atraviesa esto, atraviesa la lámina rara, la lámina densa, nuevamente la lámina rara, y ahora se va a encontrar con el tercer y último componente de la barrera de filtración. Este último componente son estas células justamente que están acá en la capa visceral, llamados podocitos. Los podocitos
estarían aquí así, con sus prolongaciones. Ahí están los podocitos. Los conocemos. Un podocito tiene una forma así. Con sus prolongaciones, que serán primarias y secundarias. Este es el núcleo. Estas primeras prolongaciones solo se llaman primarias, no tienen otro nombre. Prolongación primaria. A partir de cada prolongación primaria se van a emitir otras prolongaciones más pequeñas a las que llamamos secundarias. Pero estas prolongaciones secundarias sí tienen nombre. Se llaman los pedicelos. Y se forma así, miren. Se van entrecruzando los pedicelos de ambas prolongación primaria un entrecruzamiento, así. Y se van a formar unas ranuras aquí. Las ranuras o hendiduras de filtración. Entonces, estas prolongaciones secundarias tienen nombre. Prolongación secundaria. Nombre: pedicelos. Y entre pedicelos y pedicelos se van a formar estas ranuras por donde también va a pasar el plasma. Hendiduras o ranuras de filtración. Ranuras, hendiduras de filtración. Esos son los tres componentes de la barrera de filtración. Hendiduras de filtración. Una vez que el plasma ha atravesado las hendiduras de filtración, ha terminado la barrera de filtración y ya estamos hablando del polo urinario. Así se filtra el plasma, ¿no? Corresponde continuar la descripción ahora de la porción tubular. Vamos a borrar. Bien, porción tubular. Recordamos y diseñamos a la nefrona completa, ¿no? La cabeza, el corpúsculo renal. Acá está la cápsula, ahí. Acá está el glomérulo. Y acá el inicio de la porción tubular. Bien. La porción tubular, primeramente, va a tener una parte contorneada, así.
Luego la parte contorneada se va a hacer recta y va a ir hasta formar una asa y nuevamente va a subir. Ya estamos hablando del inicio de la porción contorneada nuevamente, de esta forma, hasta el túbulo colector. Y el túbulo colector que terminará en los conductos de Veil. Esa es nuestra nefrona completa y este es nuestro túbulo colector. Túbulo colector. Corpúsculo renal. Toda la porción tubular que está cercana al corpúsculo renal se llama proximal y toda la que se aleja se llama distal. Esta porción proximal la vamos a dividir en dos. Túbulo contorneado proximal. Luego tenemos la porción recta descendente. Acá está el asa de Henle. Esta parte de aquí, la unión entre las dos porciones, proximal y distal. Asa de Henle. Luego viene lo mismo, porción recta, pero ahora es ascendente. Lo mismo acá. Esta es la porción o túbulo contorneado. Ahora es distal. Tenemos así las porciones de esta nefrona. También se puede de otra forma delimitar las partes de esta porción proximal. Puede ser así: túbulo contorneado proximal y porción recta descendente o porción recta proximal. Otra manera sería dividir en tres segmentos. Uno hasta ahí, uno hasta aquí y otro hasta aquí. Se dividiría así. Y esta se llama la región S1, la que está junto al corpúsculo. La S2, que viene a ser una parte pequeña de la contorneada y parte de la recta. Y la S3, el restante de la recta hasta el asa de Henle. Así se conforman las nefronas. Y estas nefronas pueden encontrarse tanto en la corteza como en la médula. De esa manera encontramos